Para todos los que hemos pasado y que estamos hoy, incluso hoy en día, trabajando en un medio de comunicación, en un canal de televisión, ¿no? Hoy se conmemora el Día Mundial de la Televisión, una fecha que se impulsó en el 96 por la ONU, y nosotros no podíamos hacer otra cosa más que convocar a quien, ha sabido durante mucho tiempo acompañarnos en nuestros almuerzos o en nuestras cenas, con su voz y con su información y con su impronta. Estamos hablando de Adriana Ferrari, a quien saludo en esta mañana. Adri, buen día. Hola, ¿qué tal, Nico? Buen día a todos. Es un gusto, como siempre, venir acá a esta casa donde crecí profesionalmente, podría decir, porque tantos años que estuve acá. Y siempre seguís estando, porque cada vez modo que te convocamos para charlar un ratito, siempre venís, te haces un espacio, así que te agradecemos mucho por... Siempre es un gusto. La verdad que desde el día que yo dejé de estar habitualmente, en forma cotidiana aquí, en este espacio, siempre dije... Voy a todos los lugares donde me convoquen, así que es un gusto compartir porque después de una etapa de trabajo viene la etapa de compartir las vivencias y claro, eso es lo que yo hago. Bueno, Adri, hoy te convocamos justamente porque queremos conmemorar o celebrar el Día Mundial de la Televisión. Es el Día Mundial, pero nosotros también en la Argentina tenemos nuestro propio día. Claro. El tema está justamente en que vos iniciaste en esta profesión frente a la pantalla, frente a las cámaras, siendo muy jovencita, ¿no? Claro, sí, tenía 23 años. Yo había trabajado antes en la radiodifusora Santa Rosa, como se llamaba en aquel momento, pero después pedí la oportunidad de trabajar acá, hablé con quien era su propietario en aquel momento, el señor Carlos Barni. Uh-huh. El canal estaba creciendo, porque no hacía tantos años que estaba funcionando, 4 años que estaba en funcionamiento y no había, en ese preciso momento no había. Cuando recién se inició el canal había algunos bloques informativos. Ana María Descalzo era la profesora que hacía noticias, también María Alba Carbonero, María Luján Cicconi. Mujeres que han pasado por aquí, pero bueno, un breve periodo. Lo que pasa es que yo empecé a trabajar y durante 37 años continué, entonces por eso mucha gente me recuerda especialmente, porque bueno, he estado tantos años que sin duda es que es una presencia casi permanente, te diría. Adri, estamos hablando que vos iniciaste en el canal cuando la empresa tenía 4 años, lo que en aquel momento se había puesto en duda. ¿Va a funcionar? Recuerdo. Claro. Recuerdo lo que me contaban, porque yo hoy claramente no estaba ni en los planes. Pero digo, era un riesgo en aquel momento. Sin duda, fue un gran riesgo que asumió en aquel momento Carlos Barni, que no tenía nada que ver con la televisión, que él era un productor agropecuario, pero además también había sido dirigente político y siempre le interesaron las cuestiones sociales. Hablando con un amigo que le preguntó qué le falta a Bragado, un amigo que no era de Bragado, y dijo, y la televisión. Y a partir de esa conversación surgió el proyecto y la concreción, porque hay que reconocer la visión que tuvo Barni, primero con otros socios y después quedó solo, de impulsar algo que parecía muy difícil y que no se sabía, como vos decís, cómo iba a terminar. Claro, te consulto, Adri, con respecto al tema del desafío de plantarse frente a cámara. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en aquel momento, cuando la cámara era algo completamente antipersonal, si se quiere, de alguna u otra manera, a lo que es hoy día que tenemos cámaras, en nuestro bolsillo, por ejemplo, para empezar, cámaras de seguridad, cámaras de monitoreo, cámaras en las computadoras. Hoy estamos habituados a estar expuestos a un lente. Pero en aquel momento no era la norma, ¿no? Para nada. Es más, yo casi no tengo fotografías de aquellos momentos y apenas poco video, poco registro quedó también de las primeras intervenciones en la tele. De hecho, lo primero que hice, no hay ninguna foto, porque no era habitual, era muy raro, se sacaban fotos en ocasiones excepcionales.
Y no fue fácil tampoco, lógicamente. El día que yo me puse por primera vez en el noticiero fue todo un desafío, y los nervios, obviamente, como le pasa a todo el mundo cada vez que enfrenta una nueva experiencia. O como nos pasa cada vez que aparecemos en la tele, por más que nosotros estemos habituados, o bueno, yo ya no tanto, pero ustedes que todos los días aparecen, y yo también, pero siempre hay como una sensación de que hay algo imprevisto que puede suceder, algo que te genera un poco de nerviosismo, pero eso está bueno también porque te impulsa a que las cosas te salgan mejor, porque estás nervioso porque vos decís, ay, ¿cómo me irá a salir? ¿No? Bueno, Adri, y con el transcurso de los años y por supuesto con tu carrera has ido conquistando también más espacios dentro del aire, de la televisión, del canal local. Algo que sin lugar a dudas para destacar, porque bueno, has formado parte de el prime time, si se quiere, del día, que es el noticiero central. Cuando la gente está almorzando o está cenando, uno está pendiente a las noticias. Imagínate, no es la compañía, o al menos lo era cuando nosotros crecíamos. La compañía era la televisión, hoy no lo sé, o capaz que es otra cosa. Lo que pasa es que, viste, uno es uno y sus circunstancias. Cuando yo empecé a trabajar en el noticiero, por empezar que la televisión local había llegado y había cambiado culturalmente el ritmo de la ciudad. Porque antes se veía televisión cuando había humedad, cuando estaba por llover, cuando el viento soplaba de acá, cuando soplaba de allá, había que enfocar la antena, acomodarla. Claro. Cuando empieza la televisión por cable, se empieza a ver todos los días, y todos los días bien. Entonces eso ya significó un cambio fundamental. Barney suele recordar que cuando se emitía una novela, el pueblo se paralizaba, era como que no andaba nadie por la calle, hasta ese punto. Cuando yo empiezo con el noticiero, que no era el formato que tiene en la actualidad, sino que se emitía Telenoche, el noticiero que todavía seguimos viendo, en Canal 13, y en los cortes intervenía yo, en lugar de publicidad, entraba yo con las noticias locales, que las leía. ¿Era sobre la misma señal? Sí, porque bueno, en principio, cuando la televisión local llega acá, que era Canal 4, como todo el mundo todavía lo recuerda, y muchos le siguen diciendo Canal 4, sí. Era solamente Canal 4, no era lo que es hoy, que es una empresa con muchos canales, con muchísimas señales, y que hay una señal local. Claro. En aquel momento era una sola cosa. Entonces, yo tenía toda la audiencia cautiva, te diría casi. En fin, son distintas épocas. Hoy hay múltiples elecciones. En aquel momento estaba yo con el noticiero en la televisión y era lo único que se le ofrecía. Después de un tiempo, como se vio que funcionaba el hecho de tener noticias locales, se amplió el horario, ya tenía media hora, siempre dentro del estudio trabajaba, ¿eh? Claro. No era que íbamos con la cámara a la calle, era excepcional eso. Y el camarógrafo era Carlos Barney. Claro. Que era el propietario de la cámara y el que la manejaba, ¿no? Bueno, después se fue incorporando Jorge Cortés como camarógrafo. Entonces ya ahí empezó otra dinámica. Hacíamos notas en el estudio. Después, bueno, también vino Fabián como camarógrafo un par de años más tarde y ya iban compartiendo la tarea de camarógrafos y formamos otros formatos, valga la redundancia, de noticieros. Empezó comunicándonos. Con y ya ahí con la producción de Miguel Iribarren. Y ahí ya empezamos a salir a la calle. Ahí con Néstor Irioni, con Roberto Melo, que fue un conductor que era de Alberti y falleció muy joven. Y empezamos a salir a la calle. Ahí ya cambió también rotundamente, porque la cámara en la calle, con las noticias, estar en el lugar de los hechos, era algo que no se había visto localmente. Claro. Y que, sin lugar a dudas, también resignificó o significó un cambio, digamos, en Totalmente. Cómo la gente veía el canal también, ¿no? Cómo tenía un acercamiento más, cómo era más cercano el vecino al canal, que incluso, te digo, han pasado los años, Adri, pero a día de hoy sigue siendo un desafío, ¿no? Cómo acercar la televisión hoy a la gente. Siempre es un desafío. Cada salida al aire es un desafío. El desafío de atraer la atención del público. Y ahora más todavía, como vos decís, porque ahora hay múltiples posibilidades. Ahora tomás tu teléfono y ahí tenés
montones de opciones, tenés internet, la computadora, el streaming, de todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran desafío? El desafío sigue siendo el mismo, atraer la atención. ¿Cómo lograr que el público te elija? ¿Cómo hacer para que te miren? Y nosotros, los periodistas, tenemos el desafío, el objetivo de lograr que la gente nos mire, de contar historias. Para eso estamos, para contar historias. No historias que no sean reales, no ficción, pero sí historias cotidianas, claro. Historias de lo que le pasa a la gente. Y eso es lo que nos acerca al público, lo que nos hace más humanos y que humaniza también los grandes temas que hay que tocar, ¿no? En fin, de eso se trata siempre. Tal cual. Adri, lo último que te consulto, no te quiero robar más tiempo. Tu paso por la televisión, de las entrevistas que has mantenido a lo largo de tu carrera, ¿cuáles considerás que han sido las que más repercusión han generado en la sociedad bragadense? Por ejemplo, sé que tuviste la posibilidad de cruzarte con Alfonsín, de charlar con Alfonsín. Justamente fue la primera nota que hice para el canal esa, porque, mira, acá mismo, en este estudio, cuando yo te contaba que las entrevistas las hacíamos acá en el canal, pues yo empecé a trabajar en 1983, cuando estaba a pleno la campaña electoral, el 30 de octubre fueron las elecciones, y yo entré a trabajar en mayo, entonces los políticos estaban haciendo campaña por todas las ciudades. En aquel momento era muy intensa la presencia de los dirigentes en los lugares, porque no se llegaba de la misma forma que en la actualidad, que ahora tenés múltiples formas, ¿no? Antes era muy de contacto con la gente, el acercamiento de los dirigentes políticos. Además, con toda la efervescencia del regreso a la democracia, la cuestión es que vino Raúl Alfonsín, y en un rincón de acá, de este estudio, se armó también un set donde teníamos dos sillones, no me acuerdo si eran sillones o sillas, y bueno, y ahí lo entrevisté. Así que para mí fue una gran emoción, además porque yo estaba muy entusiasmada con la posibilidad de que Alfonsín fuera el presidente. Uh-huh. Obviamente en el reportaje dejé a un lado todo eso, pero sí el personaje político me generaba mucho interés. Así que imagínate qué recuerdo tengo yo de haber estado aquí. Mi primera entrevista por canal de televisión fue con Alfonsín. Bueno, Adri, un gusto como siempre poder charlar, compartir aunque sea unos minutos con vos, porque la gente te recuerda y bueno, con mucho cariño, con mucha admiración, también te extraña mucho en la tele, pero bueno, tiene la posibilidad de encontrarte en la calle, haciendo las tareas cotidianas, y seguramente que también te lo comunica personalmente, ¿no? Por supuesto. Mira, eso de que la gente me recuerda, sí, sin duda alguna, algunos con admiración, como vos decís, y otros no tanto, porque obviamente no le podemos gustar a todo el mundo, pero sí siento que con el paso del tiempo es como que las cosas se van suavizando. Si alguno se enojó conmigo en algún momento, porque claro, acá, estando, ustedes lo saben muy bien, estando con la difusión de las noticias, siempre hay alguno que no queda muy conforme con lo que se dice, pero con el paso del tiempo eso también se va suavizando, entramos en otra etapa, yo también, más madura. Y eso te iba a consultar, sí. Estás muy activa en las redes, ¿no, Adri? Y trato de mantenerme en lo que yo siempre he hecho. Ahora es como un hobby, te diría, porque es la necesidad de seguir volcando lo que yo aprendí a lo largo del camino laboral, porque me gusta, porque siempre amé la profesión. No me imaginaba cuando era chica que iba a hacer esto, pero se dio y me encantó. Y no puedo desprenderme. Es decir, no estoy en la información cotidiana, pero sí participando con claro, alguna cosa que me interese, con algo que tenga ganas de comentar. Ahí estoy presente porque, bueno, es lo que me gusta. Entonces, sí, tengo contacto de esa manera con la gente, y como vos decís, cuando uno sale a hacer los mandados, cierto. Siempre nos encontramos con alguien que recuerda, y gente más grande como yo, porque ahora en la actualidad también hay muchos formatos que atraen más a la juventud. Entonces, es un desafío también, atraerlos por la tele. Ni hablar. Bueno, gracias, Adri, nuevamente por venir a charlar con nosotros, y vamos a seguir charlando, como siempre, siguiéndote en las redes.
leyendo tus publicaciones acerca de observaciones que realizás de cómo está la ciudad, de cómo está la vida misma. Y sí, más que cómo está la ciudad, viste, como cosas que me impactan, sobre todo historias de vida, claro. Cuestiones que me impactan. Siempre, obviamente, uno tiene una mirada periodística, así que se encuentra en cualquier tema que uno plantee. Lo miramos así. Claro, tal cual. Gracias, Adri, nuevamente. Gracias, Nico. Muchas gracias por invitarme. Gracias por a favor. ustedes. Ya saben que los quiero un montón a todos mis compañeros. Para mí siguen siendo mis compañeros. Así que gracias y feliz día de la televisión. Que la televisión, a pesar de todas las competencias que tenga, siga estando presente, siga vigente. Así será. Gracias. Gracias, gracias.